¿Te gustaría conocer el misterio de la Iglesia de Jesucristo, que en el tiempo Cronos tuvo un principio, pero que también tendrá un final? La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue un misterio muy bien guardado por Dios y revelado a los hombres y al mismo diablo hasta que Jesucristo vino al mundo para morir y resucitar como nuestro Mesías Salvador. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 26, está escrito: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Jesucristo inició su ministerio en la tierra a la edad de 30 años al llamar a 12 discípulos para que lo acompañaran y para enviarlos con su autoridad para predicar el Evangelio, que son las buenas noticias de Cristo, y para echar fuera demonios. Marcos 3:13. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. El 12 es un número divino que representa completitud, organización, orden y representa al pueblo de Dios, destacándose en la Biblia a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Hasta ese momento la Iglesia de Cristo era un misterio escondido, reservado por Dios para ser revelado por medio de Jesús, el Verbo, el Hijo, la palabra de Dios hecha carne. En su sentido más pleno, el misterio de Dios es el plan divino de salvación elaborado, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser consumado y revelado por medio del Mesías Salvador, Jesucristo. Nunca nos habríamos podido salvar ni haber comprendido el camino a la vida eterna sin haber recibido la salvación de Dios por medio del Hijo de Dios Jesucristo. Nunca lo hubiéramos logrado sin la venida de Jesús al mundo, sin su enseñanza, sin su muerte y sin su resurrección. Hubiéramos permanecido bajo condenación, rumbo al infierno, separados de Dios por la eternidad y viviendo bajo nuestros delitos y pecados. Efesios 3:1 está escrito: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La palabra misterio viene del griego misterión, que se refiere a algo oculto, secreto, que no se puede entender plenamente sin revelación divina. En el contexto bíblico, un misterio no es solo algo desconocido, sino es una verdad espiritual que Dios decidió revelar a su pueblo. Debido a que este era un misterio oculto, Satanás, el diablo, pensó que había derrotado a Jesucristo al ser rechazado por su propio pueblo y al verlo morir desangrado en una cruz. A los primeros creyentes, discípulos de Cristo, a la iglesia, varios años después de haber nacido en la fiesta de Pentecostés, se les comenzó a llamar cristianos, los del camino de Cristo, y esto en la ciudad de Antioquía, hoy Siria. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La
primera iglesia de Jesucristo, también llamada la iglesia primitiva, la iglesia cristiana del primer siglo, la iglesia apostólica, perseveraban en la doctrina recibida de los 12 apóstoles, incluidos Matías, quien fue elegido en lugar de Judas, y Pablo, el último de los apóstoles como él lo escribió, y quien sustituyó al apóstol Jacobo, quien fue el primero de los apóstoles martirizado. Los 12 apóstoles fueron feroces defensores de la sana doctrina de la fe en Jesucristo, que Jesús mismo y el Espíritu Santo les había dado. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los apóstoles de la primera iglesia defendieron con su propia vida, ya que todos ellos fueron martirizados, el que se enseñara y se predicara la sana doctrina a la iglesia de Cristo. Toda la sana doctrina ha sido y es atacada desde que nació la Iglesia de Cristo, por Satanás, sus demonios y por quienes son engañados y utilizados por ellos. Apocalipsis 22:18 está escrito: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En el último capítulo del libro del Apocalipsis, que fue revelado por Dios, el Espíritu Santo, nos reveló lo que es la sana doctrina. Aquí claramente está escrito que el que le añade o le quite a la palabra profética de Dios, Dios mismo borrará su nombre del libro de la vida. Por lo que todos los escritos sobre la iglesia posteriores a la era apostólica del primer siglo, que concluyó al morir el apóstol Juan, el último de los apóstoles, por ejemplo, los mal llamados padres de la iglesia que surgieron a finales del siglo II, como Orígenes, Justino, Irineo, Hipólito, Jerónimo, Agustín de Hipona y muchos otros más, que dieron sus interpretaciones, comentarios, sus puntos de vista, sus explicaciones a la sana doctrina manifestada ya en los 27 libros del Nuevo Testamento, por lo que sus comentarios no deben de ser incluidos como parte de la sana doctrina para la Iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Tito. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina trajo como resultado que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por la primera iglesia, y Dios se encargaba de añadir a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Conforme a las Escrituras y al tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos el privilegio de ser parte de la última generación del misterio de la iglesia que nos fue revelado y que veremos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Maranatha, que significa Cristo viene.